Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Rosita Cocina. Hoy vamos a preparar este delicioso ajiaco santanderiano. Es una sopa muy completa, poderosísima, nutritiva, exquisita y muy fácil de preparar. Así que si usted no sabe cocinar, pero hoy quiere sorprender a su suegra, a su novio, a su esposa, a su esposo, lo puede hacer viendo este video, que es un video que preparamos para ustedes paso a paso. Vamos a usar carne de costilla, que es una carne que da un sabor muy rico al ajiaco. Si no comen carnes rojas, pueden hacerlo con pollo también, pueden preparar la sopa con pollo. Entonces tenemos 150 gramos de frijol fresco, 150 gramos de habas, 150 gramos de arveja o chícharos, 150 gramos de maíz tierno, 150 gramos de garbanzo, también 150 gramos de habichuelas, 150 gramos de zanahoria, 500 gramos de arracacha o apio, aquí en Santander también se le conoce como apio, cebolla larga o cebolla en rama, 200 gramos de papa negra, 400 gramos de papa amarilla o papa criolla, hojitas de guaca, son claves para los ajiacos, los sancochos, los mutes, las sopas. En este caso, si no la encuentran, pueden usar guasca, que también se consigue aquí en Colombia la guasca, y se parecen, aunque la guaca tiene un sabor muy particular, es un poquito picantica, como que adormece un poco la lengua, tiene un sabor exquisito, exquisito, la usan también para las rellenas. O si no, esta que viene ya sequita, perejil, cilantro, una cucharada de adobo completo de su preferencia, 150 gramos de auyama o zapallo, un plátano verde y yuca. Vamos a usar 250 gramos de yuca. Y no les había dicho, pero vamos a usar unos 3 ajos o 4 ajos pequeños. Y listo, ya tenemos todos los ingredientes, ya les mostramos y vamos a iniciar con el video paso a paso para lo que les digo, ustedes puedan hacerla bien si es la primera vez que van a preparar un ajiaco, una sopita, y les quede delicioso, se luzcan, realmente se van a lucir porque ya ustedes van a ver el resultado final que tenemos en este video. Así que listo, vamos a empezar. No les había dicho, la carne ya tiene sal. Le agregamos sal desde por la mañana para que la carne agarre un mejor sabor. Esto es lo que llamamos aquí carne salpresa. Si no la pueden salar desde por la mañana, háganlo por lo menos media hora antes para que ella, pues lo que les digo, agarre un sabor más rico. Bueno, listo. Entonces agregamos la cucharada de adobo completo de su preferencia, agregamos los garbanzos. También los frijoles frescos, esto es frijol fresco porque es el frijol que está recién desenvainado, no es un frijol seco, es fresco. Y agregamos el maíz tierno, que es maíz recién desgranado, maíz blandito. Y listo, estos primeros ingredientes tapamos la olla a presión y los dejamos cocinar con la carne, que es como lo más duro. Y 10 minutos. Después del primer pito de la olla, los dejamos 10 minutos. Bueno, mientras eso pasa, vamos a quitarle la cáscara a las habas. Las habitas las cubre una cascarita muy delgada. Hay personas que las agregan así a la sopa sin quitarles este vestidito que tiene. Pero pues en el caso de nosotros lo que hacemos es por toda la orillita, vean así con el cuchillo. Y ella se desprende muy facilito. Esto hace que las habas pues queden obviamente más, se ablanden más rápido. Porque si las agregan al ajiaco así con cascarita, simplemente pues sí, la cascarita se va a soltar con el hervor, con el calor, ella se va soltando, pero pues, bueno, lo que quieran. Si les quieren quitar la cascarita o las quieren agregar así, no importa. Eso es a su preferencia. Le vamos a quitarle esta venita que pasa por la mitad de la habichuela. Entonces le quitan las punticas y alan y ahí sale como esa venita verdecita que ustedes ven ahí. Es muy fácil.
y la van a cortar así en rueditas pequeñas. La zanahoria la vamos a cortar en cubos, en cuadritos. Bueno, les voy a decir algo. Si de pronto en algún lugar del mundo que usted nos está viendo hoy, pero allá no consigue la racacha o no consigue las habas o no consigue las guascas, simplemente omita ese ingrediente, pero no deje de hacer el ajiaco por eso, ¿sí? Omítalo o cámbielo por uno que a usted le parezca, pero no deje de hacer este ajiaco tan nutritivo y tan delicioso realmente. Entonces vamos a cortar en cubitos la zanahoria. Aquí vamos a cortar la auyama en cubitos también. Le quitan la cáscara. La yuca sí la pueden cortar en trozos medianos. También la racacha o el apio la pueden cortar en trozos medianos. La racacha es un tubérculo un poco dulcecito. Se usa aquí bastante. Se usa para las sopas, los sancochos, los ajiacos y queda muy rico. No olviden seguirnos en Facebook, también estamos en Facebook, nos pueden seguir allí también, claro que sí, también nos pueden dejar allí sus comentarios. Listo, vamos a limpiar la papa criolla o papa amarilla, simplemente le quitamos esos ojitos negritos que tienen tierra o pequitas que tiene, la limpiamos de esta manera. La papa amarilla es como lo que ablanda más rápido, así que es el último ingrediente que le agregamos al ajiaco. Como 10 minutos antes de ya estar todos los ingredientes, le agregamos a la papa amarilla y listo. Ella se deshace súper rápido. Listo, entonces vamos a sacarle el gas o el aire o el vapor de agua que tiene la olla, porque ya pasaron 10 minutos de cocción de los primeros ingredientes que agregamos. Así que mientras sale el aire vamos a trozar el plátano en trocitos así con la mano. Destapamos la olla y ya ustedes revisan que los frijoles ya están blanditos, el garbanzo también ya está en su proceso, ya se está ablandando. Prueben de sal, recuerden que la carne tenía sal. Agregamos el plátano, agregamos la yuca, la auyama, también vamos a agregar acá la papa, aquí agregamos la racacha y vamos a agregar de una vez la papa negra o papa blanca, por dentro es blanca, pero en algunos lugares les dicen papa negra, en otros les dicen papa blanca, aquí en Colombia más conocida como papa pastusa. Agregamos también en este tiempo la papa, la arveja o chícharos, zanahoria y habichuela, todo al mismo tiempo. Prueben de sal, les decía, la carne ya tenía sal y también le agregamos un poco de sal al agua, solo que no quedó grabado al principio, así que perdón por eso, pero ya les decimos ahí, ¿no? También agregamos las habas en ese mismo tiempo. Y dejamos que todo eso se ablande. Ya no pudimos tapar la olla a presión porque es una olla que no es tan grande, así que se llenó bastante y no se puede tapar hasta después de cierto nivel. Si, por ejemplo, van a preparar este ajiaco en estufa de leña, pues más delicioso todavía. Entonces ahí sí lo hacen en una olla grande con tapa y van agregando los ingredientes paso a paso según los tiempos, ingredientes más duros primero, los más blandos después. Y bueno, esto que estamos aquí cortando, que es el cilantro, las guacas, el perejil, también la cebolla larga y el ajo, que el ajo lo vamos como a macerar. Estos ingredientes que ustedes ven aquí
son para el final. El tallo más grueso lo podemos hacer así y se lo agregamos a la sopa. Ese tallo le va a dar un sabor riquísimo. Vamos a cortar también la cebolla bien finita. Esto es cebolla larga o cebolla en rama. Y esto ya lo agregamos al final. Esto al final es, bueno, ya pasaron, ya prácticamente faltan 10 minutos para que todo esté ya listo. Entonces cuando faltan esos 10 minutos de cocción de los ingredientes anteriores, pues es cuando agregamos la papa amarilla. Y dejamos ahí que siga hirviendo 10 minutos más. Ustedes ven, cuando la papa amarilla ya esté lista, pues simplemente ya está la sopa, porque la papa amarilla ya es el último ingrediente, ¿sí? Entonces vamos a macerar estos ajos, son 4 ajos criollos pequeños, o el ajo que usted consiga, y lo vamos a agregar acá. Este es el ajo, esto es cebolla, guacas, cilantro. Si no consigue guacas, pues guascas, que lo usan mucho en el ajiaco bogotano, santafereño. Y ya, pues ya la sopa ya está, ya prácticamente la papa amarilla, vean cómo ya se deshizo. Agregamos esto, un minutico más, apagamos el fuego y servimos, y les vamos a mostrar el resultado del que les hablé al principio del video para que ustedes vean que no miento, vean que ajiaco tan delicioso, tan completo, muy nutritivo. ¿Para qué seco? No se necesita seco, ¿verdad? Es muy muy completo. Una ensaladita, lo pueden servir con una ensalada muy rica. En este caso lo que hicimos fue unos aguacates encima de unas lechugas, le agregamos cilantro, sal, unas goticas de limón y vean, esperamos que les haya gustado el resultado, que lo preparen, vuelvan a nuestro video y nos comenten cómo les fue sorprendiendo a ese familiar o a esa persona especial con esta preparación, o a esa visita, ese domingo de familia. Y bueno, nos comenten cómo les fue con eso. Aquí les dejamos el resultado. Gracias, muchas gracias por vernos, por seguirnos, por sus buenos comentarios, por sus likes. Bueno, nos vemos en una preparación más al estilo de Rosita Cocina.